esa organización que tiene nuestro cuerpo, diferenciando lo que son esos tres aparatos para poder vivir, ¿no? El de nutrición, el de relación y el de reproducción. Ahora estamos completando con este tema, o sea, la fisiología de la digestión, o la fisiología digestiva, todo lo que se relaciona con el aparato de la vida de nutrición, ¿cierto? Hasta la anterior gestión hemos desarrollado temas, todos relacionados con lo que es el aparato de la vida de nutrición, ¿no es cierto? Ahora completamos con esto y luego inmediatamente vamos a iniciar con lo que corresponde al aparato de la vida de relación. Y como les iba indicando, ¿no? Algo así como el plato fuerte, lo que viene a ser la neurofisiología, ¿no? O la fisiología del sistema nervioso. Eso para ir complementando lo que hemos ido realizando hasta la anterior gestión y tener un panorama más claro, un panorama que nos visualice o que nos haga visualizar mejor cómo es que nuestro cuerpo funciona. Entonces vamos a iniciar lo que es la fisiología de la digestión, haciendo un recuerdo anátomo-funcional del sistema digestivo, y eso también lo vamos a tratar, ¿no es cierto?, en lo que es la primera práctica, donde ya se les ha dado la tarea, ¿no? Que hagan su mapa conceptual acerca de la anatomía funcional del tubo digestivo, de la cavidad oral y de la faringe, ¿no es cierto?, tres estructuras que se complementan cuando estamos hablando de la función digestiva. Entonces vamos a comenzar con la fisiología digestiva y vamos a empezar pues abarcando lo que en sí es el propósito del tubo digestivo o del sistema digestivo como tal, ¿no es cierto? Entonces, el tubo digestivo o el sistema digestivo mejor está diseñado para que nuestro organismo pueda sintetizar ATP. Entonces, a través del sistema digestivo nosotros vamos a ingerir, vamos a suministrar a nuestro organismo de esos elementos básicos para poder formar energía. El fin último del sistema digestivo es contribuir en lo que es la generación de ATP, o sea, energía en otras palabras. Y eso principalmente lo va a hacer con los nutrientes, los alimentos que día a día vamos a o ingerimos nosotros, y también con esos elementos básicos para la vida, ¿no ves? Lo que es el agua y los electrolitos, que eso ya hemos visto también en la anterior gestión. Y para poder lograr ese cometido, entonces, en lo que viene a ser ahora, vamos a hablar, ¿no? El tubo digestivo es un tubo largo, ¿no es cierto?, que mide aproximadamente 10 metros, donde existen algunas deformidades, bueno, van a ser propicias para que haya un tránsito de todos los alimentos que vamos a ingerir, los nutrientes, el agua y los electrolitos. Entonces ingerimos por la vía oral y sigue un tránsito, que ese tránsito va a estar regulado, que es lo que vamos a ver como parte de la fisiología del tubo digestivo, y además, a su vez, el mismo tubo digestivo, el mismo sistema digestivo, proporciona a su actividad una serie de sustancias que van a regular su actividad como tal. Es lo que vamos a ver en lo que es el tubo digestivo o la fisiología de la digestión. Vamos a empezar a identificar esos mecanismos que utiliza el sistema digestivo para poder conseguir que nuestro cuerpo tenga lo necesario, lo básico para formar ATP. Ahora, para poder llegar a ese cometido, todo lo que es el tubo digestivo es utilizar una serie de mecanismos que ustedes están viendo ahora: motilidad, secreción, digestión, absorción
y se complementa con lo que es la circulación sanguínea. ¿Sí? Entonces, en el tubo digestivo se van a dar estos mecanismos que es, en otras palabras, lo que compete a nuestro conocimiento. O sea, saber cómo se mueve, saber qué secreta, cómo y para qué, saber cómo se produce la digestión, cómo se va a producir la absorción de estos nutrientes y luego cómo se van a integrar a los distintos órganos, tejidos y células de nuestro cuerpo. Ahora, para que se produzca estos mecanismos que son inherentes a la actividad del sistema digestivo, entonces va a haber un mecanismo de control nervioso y hormonal. Entonces acá ya estamos haciendo mención de lo que vamos a desarrollar más adelante, ¿no? O sea, en el siguiente segmento, lo que es el sistema nervioso y lo que es el sistema endocrino, como mecanismos reguladores, mecanismos que controlan la función del sistema digestivo, del tubo digestivo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que destacar en la motilidad? Dos tipos de movimientos, que también los vamos a estudiar más adelante. Lo que son los movimientos de mezcla y los movimientos de propulsión. Mezcla y propulsión se da a lo largo de todo el tubo digestivo. Los movimientos de mezcla permiten que los alimentos empiecen a mezclarse con una serie de secreciones que va aportando el tubo digestivo en sus distintos segmentos, que es lo que vamos a ver. Gracias a este movimiento, entonces el tubo digestivo, el alimento, va sufriendo una serie de transformaciones, igual el término. Y luego vienen los movimientos de propulsión. Eso permite que el alimento transite en una dirección, ¿no? Eso de la cavidad oral al orificio anal. Y eso se denomina peristaltismo o peristalsis. Y se complementa también con otro mecanismo, el antiperistaltismo, para que pueda de una manera armónica, secuencial, transitar el alimento por todo lo que es el tubo digestivo. El otro mecanismo, la secreción, está regulada por dos tipos de glándulas, ¿no? Glándulas exócrinas y glándulas endócrinas. Las exócrinas van a proveer al tubo digestivo de enzimas, de agua y electrolitos, sobre todo, conformando lo que viene a ser el moco. Luego vamos a hablar del moco, la importancia del moco en el tubo digestivo. Y también la secreción va a estar dada por glándulas endócrinas. Estas glándulas endócrinas van a, sobre todo, aportar con lo que son hormonas o enterohormonas, que son mecanismos de regulación del tubo digestivo. Regulación de la motilidad y regulación de la secreción. Y además van a participar también hormonas que no son entéricas, o sea, que no son dependientes de el tubo digestivo, sino que vienen de otros sectores y que también están relacionados con la regulación de la actividad del tubo digestivo. A eso vamos a complementar con lo que es la digestión, ¿sí? Que esta digestión la vamos a dividir en dos partes, ¿no? La digestión física y la digestión química. Y la digestión va a iniciarse prácticamente desde que nosotros llevamos el alimento a la cavidad oral, a la boca. Entonces ya con el mecanismo de la masticación empezamos la digestión física. Digestión tiene la connotación o el sinónimo de degradación, si va el término de fracturación de los alimentos. Y para que se pueda producir una buena digestión, tiene que haber, dentro de lo que es la digestión física, la mezcla y la emulsificación de alimentos grasos. Ahora, lo que es importante y fundamental para poner
los alimentos en buenas condiciones, listos para poder ser utilizados, o sea, que se transformen en energía, es la digestión química. Esta digestión química que se va a producir por una serie de sustancias elaboradas en los distintos segmentos del tubo digestivo, sobre todo a nivel del páncreas, duodeno, van a permitir que ya los elementos, los nutrientes, queden en condiciones aptas para poder seguir su siguiente paso, que es la absorción. Entonces, dentro de la digestión química, vamos a observar que se produce digestión luminal, de superficie, intracelular y a distancia. Y la absorción, que es el siguiente paso a la digestión, pues va a permitir que el alimento, el nutriente, ahora pase del tubo digestivo hacia la circulación. Y este mecanismo es básicamente lo que hemos visto en la anterior gestión, ¿no? O sea, la función de la membrana. Entonces, va a haber una absorción activa, pasiva y facilitada. Esto es, en otras palabras, función de la membrana celular, que eso también hemos visto en la anterior gestión. Entonces, así se complementa o se complementan estos mecanismos que utiliza el sistema digestivo para proporcionar lo necesario, lo que se necesita, lo que se requiere para formar energía. Entonces, desde lo que es la ingestión del alimento, la propulsión, la digestión, mecánica química, la absorción y luego la eliminación de elementos que son de desecho, seguir complementando o seguir completando lo que el tubo digestivo realiza o lo que el sistema digestivo realiza. Hacemos un poco de énfasis en lo que viene a ser estas cuatro actividades o mecanismos que utiliza el sistema digestivo. Ingestión, digestión, absorción y gestión. Entonces, gracias a la ingestión, nosotros ya garantizamos la dotación de nutrientes para que se conviertan en energía, ¿no es cierto? Con la digestión permitimos que estos alimentos ingeridos se pongan en condiciones adecuadas para que puedan ser absorbidos, o sea, para que puedan pasar a la sangre. Hagan de cuenta, ¿no? Un trozo de pan es un nutriente, es un alimento. Pero como trozo de pan, pues nunca podría pasar por la membrana, ¿no? Entonces tiene que llegar a ser elemento fácil de poder absorberse. Y eso se consigue gracias a la digestión. Y cuando ya están en esas condiciones aptas, óptimas para poder absorberse, pues se absorben. Entonces el nutriente va a pasar a la sangre y luego se va a distribuir. Y lo que no se ha podido digerir y lo que se ha empezado a acumular como elemento que no va a participar en lo que es la generación de energía, entonces eso se va a eliminar, ¿sí? En forma de lo que son las heces fecales. Entonces todos esos procesos vamos a ir identificando también en esta fisiología. Ahora miren, los alimentos distintos y variados tienen que convertirse en elementos simples para poder ser útiles. Nuevamente, ¿no? Les traigo a cotación el pan, por ejemplo. Todos comemos pan. Entonces, este pan básicamente es carbohidrato, ¿no? Es alimento, pero en esencia es carbohidrato. O sea, vendría a ser almidón. Sí, la molécula grande se llama almidón. El almidón es algo así como un árbol. Y si ustedes ven un árbol, pues tiene una cantidad importante de ramas, ¿no? Ramas y ramas y ramas, o sea, ramas que se ramifican, se siguen ramificando y siguen ramificándose. Entonces, molecularmente hablando, el almidón, un carbohidrato, tiene esas características de ser como una
como un árbol. Ya estamos hablando desde el punto de vista molecular, ¿no? Ahora, para que sea útil, ese árbol tiene que convertirse en astillas. En astillas. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo se va a convertir en astillas? Sufriendo una serie de modificaciones que se denomina digestión. ¿Sí? Entonces nosotros, cuando ingerimos el alimento, llegan como un árbol, así entre comillas, ¿no? Como un árbol a la boca, y ya empieza a producirse la digestión del alimento. Si hablamos del pan, ya el cortar el pan con los incisivos, ya va a ser el primer paso de lo que viene a ser la digestión. Ya una porción grande la estamos transformando en una porción más pequeña. Y después con la masticación y con la mezcla de ese alimento del pan con la saliva, entonces ya vamos a empezar a obtener una sustancia que cada vez se va fraccionando más. O sea, vamos a formar el bolo alimenticio, ¿no es cierto? Y ese bolo luego se va a dirigir hacia el estómago, que es como un almacén de los alimentos, ¿no? Y dependiendo del alimento, entonces en el estómago va a continuar con lo que es la digestión, o sea, el fraccionamiento de los alimentos, haciéndolos cada vez más simples y más fáciles de poder absorber. Y se completa, pues, principalmente en el duodeno, ¿no? Con lo que es ya la digestión química como tal, donde van a participar una serie de enzimas, o sea, que son parte del jugo pancreático, contribuidos también por lo que viene a ser la bilis, ¿sí? Procedente del hígado, que van a permitir que esos nutrientes ya se pongan en condiciones adecuadas para ser absorbidos. O sea, el árbol se va convirtiendo en ramas y luego las ramas en astillas. Y cuando ese árbol esté en astillas, es el momento adecuado para que esos alimentos se puedan ahora absorber. ¿Sí? Y los alimentos tienen que llegar a ser simples, a sus elementos simples. Si hablamos de los carbohidratos, porque vamos a identificar tres grupos grandes de alimentos, ¿no? Lo que son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos. Entonces, los carbohidratos se tienen que convertir en principalmente monosacáridos, o sea, astillas de un árbol. Y las grasas tienen que convertirse, por ejemplo, en triglicéridos o mejor en ácidos grasos, que son sus elementos simples. Y las proteínas tienen que convertirse en aminoácidos, que son los elementos simples de estas moléculas tan grandes e importantes como las proteínas, ¿no? Entonces, hasta este nivel tienen que llegar los distintos nutrientes para que puedan ser útiles y contribuyan en la formación de energía. Y eso es, en esencia, o básicamente lo que va a suceder en el tubo digestivo, secuencialmente en los distintos segmentos y regulados. A ver, ustedes, si les diera un hacha para poder convertir un árbol en astillas, ¿en cuánto tiempo lo harían? Les proporciono un hacha, ni siquiera una motosierra, un hacha. ¿En cuánto tiempo piensan que podrían convertir ese árbol en astillas? ¿Qué me puede decir? Todo el día, doctor. ¿En un día? Mucho tiempo, doctor. A mucho tiempo. En un día. Alex dice que te voy a dar que un hacha, me lo vas a hacer leña. Ni siquiera quiero astillas, quiero leña nada más. Y en un día, dices. O te tendré que ser súper para poder hacer eso, ¿no? Como dice Sonia, van a pasar días, pueden pasar semanas inclusive, antes de convertir un árbol en astillas. Es lo que sucede con los alimentos, pues. Los alimentos tienen que convertirse de árboles a astillas, pero increíblemente, ¿no? Eso sucede en alrededor de 24 horas.
Por eso es que todos los días comemos, ¿no? ¿Y cómo se logra eso? Gracias a la digestión física y química. Y la química, sobre todo por la participación de enzimas. Enzimas diseñadas específicamente para poder digerir los distintos grupos de alimentos. Carbohidratos, lípidos, proteínas. A eso podemos agregar oligoelementos que no precisamente sufren una digestión porque ya están listos para poder ser absorbidos y va a ser parte también de lo que vienen a ser los nutrientes. ¿No? Eso hemos hablado sobre los electrolitos, por ejemplo, sodio, cloro, potasio, en fin. Bueno, ahora para poder realizar todo eso, pues el sistema digestivo tiene una serie de órganos que van a permitir que se pueda conseguir esos elementos sencillos, básicos e importantes para generar energía. Podemos dividirlos en dos partes, ¿no? Lo que son los órganos del canal alimentario y los órganos accesorios o digestivos accesorios. Entonces, los que son parte del canal o del tubo, ¿sí? Entonces, van a estar dados por la boca, la cavidad oral, ¿no? Pero, ojo, ¿no? La cavidad oral no solamente está diseñada para la parte de la actividad digestiva, ¿no? O sea, de la actividad del sistema digestivo, sino también participa en otras funciones, ¿no? Pero esencialmente está diseñada para participar en lo que es la actividad del sistema digestivo. Y tiene una estructura bien particular, ¿no? Es lo que vamos a hablar en la práctica, ¿no es cierto? A eso le sigue la faringe, el esófago, y ya a partir del esófago hablamos del tubo digestivo, y es todo un tubo largo, ¿no es cierto? Un tubo largo que por el cual va a transitar el alimento. Fíjense, aproximadamente son 10 metros de todo el tubo, desde todo el sistema digestivo, el tubo desde la cavidad oral hasta el orificio anal. Entonces, por esos 10 metros tiene que transitar el alimento. Entonces, en ese trayecto vamos a diferenciar, ¿no? Lo que es el estómago, el intestino delgado con sus porciones que son el duodeno, yeyuno, ilion, ¿sí? Hasta llegar al intestino grueso, ¿no? Que a la vez vamos a diferenciar entre lo que viene a ser el colon ascendente, transverso, descendente, el asa sigmoide, el recto y el ano. Y a eso complementan las glándulas anexas o órganos digestivos accesorios que están representados por las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, glándulas anexas, que también vamos a hacer una práctica de eso. Ahora, ya desde el punto de vista estructural funcional, anatomofuncional, entonces al tubo digestivo lo podemos dividir en dos partes, una porción alta y una porción baja. La porción alta la vamos a delimitar hasta la tercera porción del duodeno, ¿sí? O sea, desde lo que viene a ser la cavidad oral hasta la tercera porción del duodeno. Y después ya nos vamos a enfocar en lo que es la porción baja. Entonces estamos hablando de lo que es yeyuno, ilion, colon. ¿Sí? Colon hasta llegar a su última porción, que es el recto. Y así vamos a poder hallar también, desde un punto de vista anatomofuncional, el tubo digestivo. Ahí estamos viendo entonces cada órgano que corresponde a los distintos segmentos del tubo digestivo. La faringe, por ejemplo, va a cumplir no solamente funciones relacionadas con la digestión, o sea, con la digestión de los alimentos, ¿no? Sino que va a estar comprometida con otras funciones además, ¿no? Con lo que viene a ser la respiración, por ejemplo. Entonces, identificamos plena y netamente la actividad del sistema digestivo a partir del esófago, porque los segmentos previos a esto, al esófago, tienen también otras funciones. Ya. Ahora, otro aspecto que nos interesa mucho, es la estructura histológica. Más todavía, ¿no? Porque en base a esto es que vamos a entender esos mecanismos que hemos
indicado hace un momento, ¿no? Motilidad, secreción, digestión, absorción y demás. Entonces, desde el punto de vista histológico, ya hablamos del tubo digestivo, ¿no? Estamos hablando ya desde el esófago hacia adelante. Entonces, vemos que el tubo digestivo, en todas sus porciones, presentan 4 túnicas, ¿no? La mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. También se dice la muscular externa, ¿no? Entonces, pues, tiene que haber una muscular interna. Luego vamos a hablar de eso. Entonces, esas 4 túnicas hacen que el tubo digestivo pueda cumplir toda su función. ¿Sí? Participando de distinta manera en distintos momentos bajo una regulación nerviosa hormonal para que todo sea sincrónico y adecuado. Ahora, hablamos de la mucosa. Entonces, la mucosa a la vez va a estar diferenciada por lo que viene a ser el epitelio, la lámina propia y la muscular mucosae, ¿no? O musculares mucosae, o muscular de la mucosa, que se la considera la capa muscular interna. Entonces, el epitelio tiene una serie de características diferenciadas en los distintos segmentos del tubo digestivo, ¿no? Estamos hablando desde el esófago hasta prácticamente el recto, ¿no? O el ano. Sus características similares a lo largo del todo del tubo digestivo es que es un epitelio simple, ¿sí? Y secretor sobre todo y básicamente de moco. Ahora, a partir de ese moco, pues va a existir una protección de todo ese tubo, de todo ese segmento, hacia los alimentos, ¿no? Porque hay algunos alimentos que pueden ser traumáticos, ¿no? Entonces el moco permite que no se lesione, no se dañe el recorrido del tubo digestivo. Vamos a hablar del moco con más pausa más adelante y vamos a identificar sus características funcionales y también su composición. Y este epitelio, al margen de secretar moco, también va a secretar enzimas en distintos segmentos, ¿sí? Conformando a la vez estructuras más diferenciadas, como son las glándulas. Entonces ya también vamos a hablar de glándulas encargadas de regular la actividad del tubo digestivo. Luego tenemos la lámina propia, ¿no? Y esta lámina propia es bien importante también en lo que es la mucosa, porque esta lámina propia va a ser el sitio de defensa del tubo digestivo. ¿Sí? Ahí se encuentran los folículos linfoideos, que son sitios de defensa netamente, donde se van capacitando leucocitos y a la vez también que van a estar dispuestos para poder enfrentar a elementos extraños, porque por la vía oral, ¿no? Nosotros ingerimos una serie de elementos extraños más, ¿no? A los que les gusta comer los agachaditos están metiendo cualquier cantidad de elementos extraños. Entonces esta lámina propia, muy importante porque al margen de ser solamente, o ser mejor, sitio de defensa, también va a ser sitio donde se va a encontrar el medio interno. Y hemos indicado, ¿no?, que es importante el medio interno para mantener equilibrio de un órgano o de nuestro organismo conjunto, ¿no? Entonces acá van a estar todos los componentes de lo que viene a ser el medio interno. Y la mucosa, o la muscular mucosae, mejor, la mucosa muscular, es pues una variedad de tejido liso, ¿sí?, de músculo liso, que va a permitir algunos movimientos que se van a dar a nivel de la mucosa. Ahora, la mucosa como tal cumple las funciones de secreción, de moco, enzimas y hormonas, de absorción, ¿sí? Esto cuando ya los nutrientes están en condiciones de poder ser utilizados, y también de protección, porque ahí
como hemos indicado, ¿no?, se encuentran los folículos linfoides, que son ya sitios de defensa. Ya. Seguimos con la submucosa. Entonces vean, ¿no?, la mucosa importante con esos tres componentes que tiene. Ahora nos vamos a la submucosa, y la submucosa es casi como una continuidad, ¿no?, de la mucosa en su porción más externa. Entonces la submucosa es básicamente tejido conectivo denso, elástico. Acá en la submucosa también van a estar vasos sanguíneos, vasos linfáticos, los folículos linfoides, o sea, se complementan a la actividad de la mucosa, ¿no es cierto? Y sobre todo acá vamos a diferenciar algo que es muy importante, uno de los plexos nerviosos más importantes para poder regular la actividad del tubo digestivo. Hablamos del plexo submucoso, ¿no?, el plexo submucoso de Meissner, que más adelante también vamos a hablar. Luego tenemos la capa o la túnica muscular, y esta túnica es pues importante, fundamental para que pueda haber un tránsito del alimento, ¿no?, en dirección siempre hacia el ano. ¿Sí? Entonces, la muscular está relacionada principalmente con lo que viene a ser la peristalsis del tubo digestivo, la segmentación, o sea, todos los movimientos que van a permitir que el alimento transite. Eso está relacionado con la muscular. Y está conformado por dos estratos, si quieren, por dos capas. Una interna que tiene una disposición circular de sus fibras musculares, y una externa que más bien la disposición es longitudinal de esas mismas fibras musculares. Y entre ambas capas va a estar presente otro plexo, ¿no?, un plexo también que vamos a ver más adelante y que es fundamental para que haya un buen funcionamiento del tubo digestivo. Hablamos del plexo mioentérico. Y también esta túnica muscular, en distintos segmentos del tubo digestivo, va a conformar lo que vienen a ser los esfínteres. O sea, en otras palabras, válvulas de paso, ¿no?, de un segmento a otro, que también vamos a hablar más adelante de estas. Y por último contamos con la serosa, ¿sí?, o también denominado peritoneo visceral. Entonces esto va a variar, ¿no? Puede ser peritoneo, serosa o solamente pues una capa adventicia, dependiendo de qué nivel estemos hablando del tubo digestivo, si estamos hablando por encima del diafragma o por debajo del diafragma. Y bueno, es así como se va a conformar el tubo digestivo ya desde el enfoque histológico. Esta disposición se mantiene a lo largo de todo el tubo digestivo, ¿no? Solamente que van a haber modificaciones, y eso es importante, sobre todo de la mucosa. Sí, la mucosa es la que va a sufrir distintas modificaciones, también en los distintos segmentos. Y eso es lo que en sí va más bien delimitar lo que es la función del tubo digestivo. Vamos a hablar de su inervación. Su inervación es otra de las características muy importantes del tubo digestivo. Y hemos visto, ¿no?, su estructura. Ahora estamos viendo su inervación. Entonces, esta inervación va a estar dada por dos sistemas nerviosos, algo bien interesante y bien particular en el tubo digestivo, ¿no? El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio, que es el sistema nervioso entérico, o también se lo denomina sistema nervioso intrínseco. Es su propio sistema nervioso, por eso es que a momentos se considera al sistema nervioso entérico como un otro cerebro, por la cantidad de células que tiene en su conformación y por la también actividad que realiza. Es increíble cómo va regulando toda la actividad del tubo digestivo. Y este sistema nervioso entérico o intrínseco va a diferenciar dos plexos principales,
el plexo mientérico de Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. Ambos tienen actividad diferenciada, pero también a la vez se van complementando. Y el otro sistema nervioso importante en lo que es la inervación del tubo digestivo está dado por el sistema nervioso autónomo. Esto ya parte del sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Entonces acá va a participar el simpático, o sea, el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. A este sistema nervioso también se lo conoce como el sistema nervioso extrínseco. Entonces, importante y fundamental es la conformación y la participación del sistema nervioso entérico o intrínseco y complementado, coadyuvado por el sistema nervioso extrínseco, o sea, el sistema nervioso autónomo, simpático parasimpático. Ahora, ¿cómo funciona este sistema nervioso? Van a tener elementos de función, vamos a decir así, relacionados con lo que son neurotransmisores, y eso también es otra cosa muy importante, porque vamos a hablar, cuando estamos tocando la parte del sistema nervioso, sí, sobre los neurotransmisores, que son sus elementos claves de comunicación. Y a nivel del tubo digestivo, pues, se presentan estos neurotransmisores. Eso también es algo muy importante, interesante, porque los neurotransmisores básicamente se distribuyen a lo que es el sistema nervioso central. Además de eso, van a interactuar estos sistemas nerviosos entre sí a partir de una serie de neurotransmisores y también algunas hormonas que se van a comportar como neurotransmisores o viceversa. Entonces hay una interacción, fíjense, ¿no? Qué importante, que ricamente inervado está el tubo digestivo por estos dos tipos de sistemas nerviosos, ¿no? El entérico y el autónomo. Ahora, hay una correlación, pues, entre estos dos sistemas nerviosos. Sí, desde el control del sistema nervioso central, fluido por lo que es el sistema nervioso autónomo, y este sistema nervioso autónomo conectado, si vale el término, con el sistema nervioso entérico, y este sistema nervioso entérico se va a encargar de la actividad motora, ¿sí? O sea, del movimiento del tubo digestivo y también de la actividad secretora, principalmente de la mucosa como tal. Entonces hay una información, fíjense, una retroalimentación, si vale el término, desde la parte de la mucosa, contando con la parte muscular, o sea, con la túnica muscular, hacia el sistema nervioso entérico. Y a partir de este sistema nervioso entérico va a haber también una participación, una correlación con el sistema nervioso autónomo. Y a través de este sistema nervioso autónomo, que es sistema nervioso periférico, luego se va a enlazar con el sistema nervioso central, que va a tener un influjo importante, ¿no?, en la actividad del tubo digestivo. Y es por eso que, no sé, a ver, cuando estamos tal vez ansiosos, nerviosos, tenemos la tendencia de querer defecar, ¿no es cierto? O cuando una persona está estresada, preocupada, entonces puede a nivel del tubo digestivo incrementarse algunas secreciones, ¿no? Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Entonces hay una correlación entre lo que es la parte emocional y la parte funcional del sistema digestivo, ¿no? Y eso se va a dar por una serie de conexiones y actividades que se van a dar entre estos dos sistemas nerviosos. ¿Sí? Ahora, para que puedan responder a los distintos estímulos, entonces también, ¿no?, se van a diferenciar dentro de lo que es el sistema nervioso entérico una serie de neuronas que se van a encargar de recepcionar distintos estímulos, presión, por ejemplo, o cambios o modificaciones químicas en la luz del tubo digestivo. Entonces, hablamos de quimiorreceptores y hablamos de mecanorreceptores.
que van a enlazarse formando todo ese plexo para luego a la vez integrarse con el sistema nervioso autónomo. Y también poder controlar la actividad del tubo digestivo propiamente. Y esa actividad va en relación con la secreción a nivel de la mucosa, con la motilidad a nivel de la capa muscular, incluso van a controlar la actividad del flujo sanguíneo, de la irrigación de los vasos sanguíneos hacia el tubo digestivo. Y para rematar, con lo que viene a ser también un estímulo hacia el sistema inmunitario del tubo digestivo. O sea, estamos hablando de esos sectores donde se encuentran los folículos, ¿no es cierto?, linfoides, que son sitios de defensa. Entonces, esta actividad que ustedes están viendo, pues, es altamente organizada, por eso es que se considera al sistema nervioso entérico como un otro cerebro, porque realiza esencialmente esas mismas funciones. Ahora, ¿cómo funciona el tubo digestivo? Funciona a través de reflejos. Entonces, el reflejo es una respuesta rápida, no elaborada ante un estímulo. Entonces, ustedes están viendo la imagen que no está muy clara, pero estamos viendo parte de lo que es la mucosa, ¿sí? Y miren cómo en la mucosa se van integrando una serie de receptores del sistema nervioso entérico para que empiece a funcionar. ¿Sí? A través de arcos reflejos es que el tubo digestivo va a empezar a funcionar. Va a empezar a delimitar sus distintas actividades que obviamente vamos a ver más adelante. También en el tubo digestivo podemos encontrar, o en la inervación mejor del tubo digestivo podemos encontrar lo que se denominan reflejos largos y reflejos cortos. Nuevamente les digo, ¿no? El tubo digestivo funciona a partir de reflejos. Entonces, por ejemplo, cuando comemos un alimento que es muy irritante, picante, qué sé yo, entonces ya va a empezar a activar reflejos de respuesta del tubo digestivo. Esos son los reflejos cortos, que van a dirigirse principalmente a lo que viene a ser el sistema nervioso entérico. ¿Sí? Entonces, estos sensores, se puede decir, se encuentran distribuidos, pues, entre lo que viene a ser la túnica muscular, la túnica mucosa, la submucosa, incluido incluso, ¿no?, lo que viene a ser la porción muscular, la túnica muscular. ¿Sí? Y de esa manera se va a empezar a regular el movimiento del tubo digestivo. Pero esto es de una respuesta rápida, ¿no?, a través de los plexos submucoso y milientérico. ¿Sí? Pero también va a haber una correlación con el sistema nervioso autónomo a través del simpático y el parasimpático, que a la vez van a llevar información hacia el sistema nervioso central. Y ya con la participación del sistema nervioso central se van a activar los reflejos largos para contribuir a la regulación del sistema nervioso entérico. Y así se van a empezar a formar una serie de reflejos que son parte también de la actividad del tubo digestivo, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, hablaremos del reflejo de la defecación, el reflejo del vómito, de la náusea, en fin. Y esta disposición se ve pues también, sobre todo en el sistema nervioso central, pero fácilmente encontramos esa también disposición en el sistema nervioso entérico. Ahora, este sistema nervioso entérico pues está conformado por más de 100 millones de neuronas, ¿no? O sea, una cantidad
muy parecida a lo que ocurre a nivel de la médula, por ejemplo. O sea, la cantidad de neuronas es importante. Por eso, nuevamente les repito, ¿no? Este sistema nervioso entérico es considerado como un otro cerebro en nuestro organismo. Como hemos indicado, pues este sistema nervioso está conformado por dos plexos, ¿no? El plexo mioentérico o mioentérico y el plexo submucoso. Ya sus nombres nos indican la distribución, ¿no? La posición que tienen. Se complementan estos para poder hacer posible una buena función del tubo digestivo. Ambos, están viendo ustedes en la imagen, ambos plexos, ¿no? El plexo mioentérico, que está dispuesto entre las dos túnicas de la musculatura del tubo digestivo, ¿no? O sea, las fibras circulares y las fibras longitudinales. En cambio, el plexo submucoso está más profundo, ¿sí? Es menos enriquecido, si vale tener sus fibras, que el mioentérico, pero muy importante porque va a ser posible la actividad del tubo digestivo a ese nivel, ¿no? Y ese nivel es importante para que funcione bien el tubo digestivo. Entonces, se van formando esos plexos, plexo submucoso y el plexo mioentérico, ¿sí? Fíjense, obviamente más enriquecido el plexo mioentérico que el plexo submucoso, pero vean, ¿no?, cómo hay la participación del sistema nervioso simpático y parasimpático en ambos plexos, sobre todo del simpático, que extiende fibras entre lo que es el plexo mioentérico y también el plexo submucoso. Inclusive el simpático llega directamente o puede llegar directamente hasta las células de la mucosa para empezar a estimularlas. En cambio, el parasimpático, su participación es un tanto más discreta, sobre todo en lo que viene a ser la parte del plexo mioentérico. Un poco extiende sus fibras a lo que viene a ser el plexo submucoso. Ahora, veamos la siguiente, esta. Esta es la organización del sistema nervioso entérico, donde las distintas neuronas que existen son pues análogas o prácticamente son iguales a las que existen en el cerebro. Entonces tenemos neuronas que son sensores, ¿sí?, que hacen el papel de ser sensores, como los quimio y los mecanorreceptores, y que se van a encontrar distribuidos entre lo que viene a ser la mucosa, la submucosa, y también parte de lo que es la túnica muscular. ¿Sí? Sobre todo los quimiorreceptores van a empezar a captar y a informar sobre las condiciones del pH y la osmolaridad de la luz del tubo digestivo. Eso significa cuán ácido está el alimento o no, o cuán alcalino, y cuán concentrado está. En cambio, los mecanorreceptores están en relación con la túnica muscular. ¿Sí? Estos van a responder principalmente al estiramiento de las fibras musculares de este segmento. Y como estos son sensores, pues van a activar los reflejos, ¿no? Y esos reflejos, cortos primero, van a estar condicionados o propiciados o activados por las interneuronas. Las interneuronas son neuronas claves y fundamentales, es como si fueran las que toman decisiones en la actividad del sistema nervioso prácticamente. ¿Sí? Entonces estas interneuronas, una vez que recepcionan el informe de los quimiorreceptores y de los mecanorreceptores, van a ir a activar ahora a las neuronas motoras. Estas que van a ser propicio, uno, el movimiento del tubo digestivo, y también a la vez van a ser neuronas inhibidoras. Se van a permitir que el músculo se contraiga y el músculo se relaje. Y de esa manera
hacer que haya un tránsito a través del tubo digestivo. Recuerden bien esta imagen porque la van a comparar luego con lo que sucede a nivel de la médula. Y es algo muy, pero muy parecido. Ya. Entonces hablaremos del plexo mioentérico o de Auerbach. ¿Sí? Ahora este plexo mioentérico es netamente motor. ¿Eso qué significa? Que va a permitir la contracción del tubo digestivo, pero una contracción tónica, sostenida, fuerte, importante, rítmica y a distintas velocidades. Entonces, el plexo mioentérico o de Auerbach es netamente motor. Y su ubicación, como están ustedes viendo en el recuadro verde, está principalmente distribuido en lo que viene a ser la túnica muscular. En cambio, el plexo submucoso o de Meissner no solamente es motor, sino también es sensitivo y secretor. Eso es otra de las características interesantes de este plexo submucoso. Este plexo submucoso integra señales sensitivas, o sea, de los estímulos que se están dando a nivel de la mucosa, y también regula la secreción y el flujo de sangre. Esto también es algo bien interesante y bien importante, ¿no? Al regular la secreción y el flujo sanguíneo, entonces puede ser que ocurran algún tipo de alteraciones luego en el tubo digestivo. O tal vez lo contrario, más bien mejorar la actividad del tubo digestivo. Entonces, este sistema, el plexo submucoso de Meissner, va a estar relacionado con lo que viene a ser la absorción local de elementos que están transitando por la luz y también la contracción de las musculares mucosae, ¿no? Que hemos indicado hace un momento que se la considera también como la túnica muscular interna. Ya. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre estos dos plexos? Entonces, el de Auerbach, ¿sí?, va a regir básicamente los movimientos gastrointestinales. Todo, cuando se estimula este plexo, entonces se van a incrementar las contracciones tónicas de la pared del intestino y eso se puede traducir en cólicos, ¿sí? O sea, en contracciones violentas, fuertes e importantes que producen dolor. Esos son los cólicos. También va a incrementar la intensidad de la contracción rítmica, o sea, acelera el tránsito a nivel del tubo. Incrementa de forma ligera la frecuencia de contracciones del tubo digestivo. Si es que eso se supera, entonces eso se puede manifestar como diarrea. Incrementa la velocidad de conducción excitatoria. Y esto para que los reflejos sean más adecuados. Ahora, el plexo mioentérico principalmente trabaja con neuronas inhibitorias, como el péptido inhibidor vasoactivo, y que también va a permitir la relajación de esfínteres, para que haya pasos de un segmento a otro. Ahora, el plexo submucoso, el de Meissner, miren, regula la función parietal interna de cada segmento del músculo del intestino. Estamos hablando de su actividad también motora, ¿no? Pero también tiene una actividad secretora o secretoria y una actividad de regulación del flujo de sangre también. Este plexo de Meissner va a integrar las señales periféricas sensitivas que se detectan a nivel del epitelio con el plexo submucoso y de esa manera controlar la secreción intestinal, la absorción y la contracción de las musculares mucosae. Entonces ya va a tener también identificado otras funciones en relación a lo que viene a ser el plexo mioentérico. Entonces el plexo mioentérico netamente motor, en cambio el plexo submucoso va a tener otra actividad sensitiva, motora y secretoria. Ahora,
¿Qué es lo que utiliza el sistema nervioso para poder funcionar, ¿no? Para poder regular su actividad? Entonces, va a utilizar una serie de elementos químicos denominados neurotransmisores que nosotros vamos a estudiar cuando estemos haciendo también la parte de neurofisiología y que son increíblemente importantes porque son elementos de comunicación y a través de eso de regulación. Ahí contamos a varios, ¿no? La acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina, la dopamina, la colecistocinina, que son neurotransmisores y también a momentos actúan como hormonas. ¿Sí? Entonces, todos esos neurotransmisores que están viendo ustedes, la sustancia P, el polipéptido intestinal vasoactivo, la leucefalina, la metencefalina y demás, también se encuentran en el sistema nervioso central. Es muy interesante esa analogía que entre ambos sistemas. Y obviamente cada uno va a tener distinta actividad, función, o sea, estamos hablando de estos neurotransmisores, para que ya de forma general pueda producirse la actividad del tubo digestivo. Entonces ahí estamos viendo neurotransmisores que están relacionados con la parte sensitiva o sensorial, con la actividad de las interneuronas, con la actividad de las neuronas motoras, ¿sí? Y también con la actividad de las hormonas secretoras y vasomotoras. Ahí tenemos una lista, esto es bien interesante, que ya nos organiza, nos clasifican la participación de los distintos neurotransmisores. Y bueno, cuando estemos desarrollando la parte de neurofisiología, vamos a hablar también de estos mismos neurotransmisores, pero con una actividad probablemente distinta, diferenciada a lo que ocurre en el tubo digestivo. Ya. Ahora el complemento, ¿no?, del sistema nervioso autónomo, o sea, lo que en su conjunto en el tubo digestivo corresponde al sistema nervioso extrínseco, que está representado por el parasimpático y el simpático. El parasimpático sobre todo como el segmento estimulador de la actividad del tubo digestivo. ¿Sí? Entonces aumenta la actividad del sistema nervioso entérico y por ende la actividad del sistema nervioso, o digo, de la actividad del tubo digestivo, tanto en lo que es la motilidad como la secreción. Ahora, este sistema nervioso autónomo está pues relacionado o representado mejor por el décimo par, o sea, por el nervio vago. ¿Sí? Entonces, el trayecto que sigue el décimo par hace que prácticamente todo el tubo digestivo quede inervado por este nervio, con excepción del segmento ya distal de lo que es el tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, el décimo par se encarga de su inervación hasta la mitad derecha del colon, o sea, casi todo, ¿no? Y luego ya ese último segmento ya va a estar regulado o controlado por la porción sacra, justamente del plexo lumbosacro, ¿sí?, desde S1 a S4, que se va a encargar de la inervación de la sigmoidea, o sea, del colon descendente a esa sigmoidea recto y llano. Y estas trabajan básicamente con lo que es la acetilcolina, o sea, otro neurotransmisor. Y el simpático, en cambio, va a desprenderse de lo que viene a ser la cadena ganglionar simpática, ¿no?, que tiene un recorrido desde la torácica 5 hasta la lumbar 2, esa es la cadena ganglionar simpática, y de donde se van a empezar a diferenciar plexos o ganglios que van a tener el control de lo que es la actividad nerviosa del tubo digestivo. Van a formar el plexo celíaco y el plexo mesentérico, de donde se van a desprender las ramas para la inervación de los distintos segmentos del tubo digestivo. Utilizan como neurotransmisor básico
a la noradrenalina o norepinefrina. Entonces, la inervación, como estamos viendo, ¿no?, en esa gráfica, va a estar dado por el parasimpático, el simpático, de forma coadyuvante a lo que viene a ser el sistema nervioso entérico. Ya. Y bueno, ya estamos viendo la distribución del sistema nervioso parasimpático y simpático en lo que viene a ser el tubo digestivo. Ahora, otro aspecto importante, interesante un segundito, por favor, me van a dar prácticamente cerrando lo que viene a ser la parte anatomofuncional del tubo digestivo, ¿no? Entonces estamos haciendo un recorrido por su estructura, por su inervación y por su irrigación. Llegamos a la irrigación y vamos a identificar también una particularidad en lo que es la irrigación del tubo digestivo, ¿no? Primero, la irrigación arterial, que está sustentada principal y básicamente por lo que es el tronco celíaco, ¿no? O sea, la primera rama colateral de la aorta abdominal, donde va a distribuir sus ramas para las vísceras, las glándulas anexas al tubo digestivo y, obviamente, ¿no?, lo que viene a ser el tubo digestivo en sí. O sea, hablamos de lo que es el duodeno y el yuno ilio, colon. Y las glándulas anexas, ¿no? Hígado, páncreas, incluido incluso el vaso. Entonces, entre lo que es el tronco celíaco y la mesenterica o la mesentérica inferior y superior, que son ramas colaterales importantes de la aorta abdominal, se va a desarrollar la irrigación arterial del tubo digestivo. Pero algo interesante es la irrigación venosa, ¿sí?, que van a conformar lo que se denomina la circulación portal hepática. Esto también es muy importante, ¿no?, porque gracias a esta disposición, a esta irrigación porta, es que los nutrientes que se van a absorber prácticamente se van a concentrar en el hígado, la mayoría. Y como el hígado es el órgano, bueno, es un órgano tan importante, cumple alrededor de 500 funciones, ¿no es cierto? Entonces, parte de esas funciones va a estar destinada a lo que viene a ser el procesamiento de estos elementos que se van a utilizar de distinta manera. O sea, estamos hablando de los lípidos, estamos hablando de las proteínas, estamos hablando de los carbohidratos. Las proteínas, que en este caso van a estar en condición de aminoácidos, van a ser utilizados por el hígado para empezar a sintetizar una cantidad importante de proteínas, ¿no? ¿Se acuerdan las proteínas del plasma? Lo que viene a ser la albúmina, lo que viene a ser el fibrinógeno, las globulinas. Entonces van a tener su origen justamente en la irrigación portal que dota al hígado de esos elementos básicos, los aminoácidos, para poder sintetizar esas proteínas plasmáticas, ¿no? Esto pone un ejemplo. En el caso de los carbohidratos, entonces el hígado los va a almacenar una parte, ¿no?, y otra parte lo va a almacenar a los músculos, pero ya como almacenes para poder contar con energía. Y los lípidos van a sufrir otro tipo de disposición, ya que los lípidos van a seguir no un trayecto directo al hígado, sino que van a seguir a través de los vasos quilíferos, que son vasos linfáticos, su distribución por todo lo que viene a ser la irrigación linfática a ese nivel, ¿no? O sea, van a concentrarse en lo que viene a ser la cisterna de Pequet y a través del conducto torácico distribuirse al organismo. ¿Sí? Entonces, esa es la disposición, sobre todo de lo que es la circulación porta o portal, para que se pueda empezar a utilizar los distintos elementos provenientes de la dieta.
de nuestro alimento diario. Es otra de las particularidades interesantes que tiene la irrigación a nivel del tubo digestivo. Ahora, vamos viendo, ¿no? Entonces, de irrigación gastrointestinal, la arterial va a empezar a formar una serie de arcos vasculares de primer, segundo y tercer orden, cosa que haya un aporte importante, muy importante de sangre a lo que viene a ser el tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, esta irrigación va a garantizar, ¿no?, sobre todo que el tubo digestivo, en sus distintas porciones, pueda recibir también los elementos indispensables para que pueda funcionar bien. Un tubo tan largo, ¿no?, 7 metros, vamos a decir, a partir del esófago, y que está en movimiento, entonces tiene que tener, pues, las condiciones adecuadas para poder moverse, ¿no? O sea, tiene que tener oxígeno, tiene que tener glucosa, o sea, elementos esenciales para que haya una dinámica de movimiento. Y lo mismo para la secreción. Además, esta misma irrigación enriquece la actividad de las glándulas que se van a diferenciar a lo largo del tubo digestivo, por ejemplo, las glándulas gástricas o la glándula gástrica, ¿no?, en lo que es la producción también de ácido clorhídrico, que vamos a ver más adelante. Entonces, formando estos arcos vasculares, garantiza, pues, que el tubo digestivo pueda contar con una irrigación adecuada para que pueda funcionar bien. Se va a distribuir entre lo que son la porción muscular y lo que viene a ser la mucosa, ¿no?, sobre todo en lo que vienen a ser las vellosidades intestinos y de absorción, ¿sí? Y que, bueno, pues hasta este nivel tiene que llegar la irrigación para garantizar el buen funcionamiento de sus células. Entonces, este flujo sanguíneo, aparte, garantiza también la irrigación del vaso. El vaso no es precisamente un órgano relacionado con el sistema digestivo, pero por la continuidad o por la contigüidad anatómica también va a recibir el beneficio de la irrigación. Pero también el vaso a la vez va a aportar, ¿no es cierto?, de elementos producidos o degradados de lo que viene a ser el metabolismo de los eritrocitos, ¿no? Cosa que eso también llegue al hígado y el hígado pueda disponer para empezar a formar los componentes también de la sangre, ¿no es cierto? O sea, lo que viene a ser la hemoglobina. Ya. Ahora, cuando nosotros vamos a comer, por ejemplo, va a haber una concentración importante, pues, de la sangre a nivel de lo que viene a ser o lo que vienen a ser los intestinos. Es por eso que después de las comidas principales, sobre todo el almuerzo, nos da sueño, ¿no? Porque la concentración de la sangre baja a nivel del cerebro, o sea, la fase de alerta disminuye y más bien se concentra a nivel del tubo digestivo, ¿no? Porque tiene que haber una cantidad suficiente de sangre a este nivel para poder contribuir a lo que va a ser la digestión y la absorción de los alimentos. Entonces, por eso es que cuando comemos, después de comer, tenemos sueño, o nos da sueño. Y algunos hacen una siesta, ¿no?, que no es malo, porque le permite al tubo digestivo poder concentrar su actividad, principalmente lo que va a ser la absorción de los alimentos, una vez ya digeridos. Ya. Ahora, el flujo sanguíneo va a estar también regulado, por un lado, por lo que vienen a ser los neurotransmisores, pero también van a participar hormonas, ¿sí? Hormonas de distinta estructura, como las hormonas peptídicas, como la colecistocinina, el péptido inhibidor vasoactivo, la gastrina, la secretina, van a ser hormonas que van a regular el flujo de sangre. O también a través de glándulas que están distribuidas a nivel del tubo digestivo y a través de su producción, como la calidina y la bradicinina, van a regular el flujo de sangre.
o van a aumentar o van a disminuir eventualmente. ¿Sí? Ahora, cuando se produce una alteración, una hipoxia a este nivel, por distintas causas, entonces eso va a hacer que se incremente la adenosina, que eso va a su vez a hacer que se produzca una vasodilatación importante para que no se pierda la irrigación hacia lo que viene a ser el tubo digestivo. Y a nivel de las vellosidades, como ustedes están viendo ahí en la imagen, pues fíjense, ¿no? Hay una distribución típica de lo que viene a ser la distribución de los vasos sanguíneos, ¿no? Estamos viendo ya a nivel de lo que viene a ser los capilares, estamos en una vellosidad intestinal a ese nivel, y fíjense cómo los capilares arteriales luego van a dar paso a los capilares venosos. Entonces, una vez que se absorben los nutrientes, van a pasar, pues, de los capilares arteriales hacia los capilares venosos y de estos al sistema porta para llegar al hígado, ¿no es cierto? Pero entre ellos, fíjense, hay otro vaso. Esos son los vasos quilíferos, ¿sí? O sea, son prolongaciones o extensiones del sistema linfático. Entonces, los alimentos grasos, los lípidos, no se van a integrar a la circulación portal, sino principal y básicamente a lo que viene a ser la circulación quilífera, o sea, de los vasos quilíferos, de lo que viene a ser la circulación linfática, no lo que les acabo de mencionar hace un momento. Ya, es otra de las particularidades. Por eso es que cuando comemos mucha grasa, y como esto no se procesa a nivel del hígado, sino que sigue otro curso, entonces a la larga puede empezar a dañar y daña, ¿no es cierto?, los distintos vasos sanguíneos. Puede ser vasos del corazón, no sé, vasos del cerebro, en fin. Ya, ahora tenemos una estimulación parasimpática y una estimulación simpática, ¿no? La estimulación parasimpática va a influir a nivel de lo que es la irrigación, aumentando el flujo de sangre local. Y también va a estimular la secreción glandular. O sea, en otras palabras, el parasimpático en este caso estimula. Por regla general, en otros sectores nosotros hemos visto, ¿no?, que más bien el parasimpático inhibe y el simpático estimula. Acá es al contrario. El parasimpático estimula y el simpático más bien inhibe, o sea, produce una vasoconstricción. Y esto hace que baje, pues, una irrigación, o sea, una dotación de elementos importantes para el tubo digestivo y tiene un efecto, pues, contrario a lo que viene a ser la estimulación parasimpática. Entonces, eso también es algo que se tiene que considerar para, a veces, por ejemplo, orientarnos en lo que viene a ser la producción de la gastritis o las úlceras a nivel del estómago, ¿no es cierto? El estrés puede producir, ¿no es cierto?, úlceras. ¿Por qué? Porque justamente hay una interacción entre lo que es el simpático y el parasimpático. Ya. Bueno, entonces también se recomienda que cuando nos alimentamos no hagamos actividad física porque eso es contraproducente, ¿no? Y hacemos que la sangre más bien se vaya concentrando a nivel de los músculos y reduzca su actividad a nivel del tubo digestivo, ¿no? Y eso puede provocar espasmos intestinales, que eso se puede producir o se puede manifestar en forma de cólicos o a veces denominados calambres intestinales. Y bueno, pues ahí ya tenemos toda la distribución de lo que viene a ser la estructura histológica del tubo digestivo, ¿no? Desde lo que es la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Ahí, bueno, están ustedes viendo todo lo que les he ido mencionando en relación a la estructura de la mucosa, de la submucosa y de los otros componentes, ¿no es cierto? Además de la irrigación y de la inervación. Esta imagen es muy interesante, ¿no? Nos está mostrando todos los sectores. Y dentro de la mucosa incluso nos está mostrando las características que se van a dar en distintos segmentos, formando lo que vienen a ser glándulas, que vamos a hablar en otros temas más adelante, glándulas específicas, ¿sí?, formadas por la mucosa del intestino. Estamos viendo, por ejemplo, a nivel de la submucosa, los sitios de defensa, ¿no?, los folículos que se van a agrupar, concentrar para hacer sitios de defensa del tubo digestivo, ¿no? Porque no se olviden que
la luz, los alimentos también van a traer pues elementos extraños, bacterias pueden ser, que puedan invadirnos, ¿no? Y que eventualmente nos invaden, ¿no? Y provocan diarreas, por ejemplo. Ya. Y listo, ahí vamos a quedar. Esta es la primera parte, estamos introduciéndonos a lo que es la anatomía funcional del tubo digestivo y luego la siguiente vamos a hablar solamente de la motilidad, o sea, uno de los mecanismos que utiliza el tubo digestivo para lograr su propósito, su fin, ¿no es cierto? No se olviden, el fin último, la producción de ATP. Entonces acá quedamos, chicos.